¿Y si lo más aterrador de estos lugares no fueran las historias de fantasmas, sino la verdadera historia que se esconde tras ellos? 10 castillos, países diferentes, siglos diferentes, horrores diferentes. Algunos encerraron a personas entre sus muros. Otros fueron construidos para mantener a raya algo más. Algunos siguen en pie, todavía abiertos, aún vigilados por cámaras de seguridad que, de vez en cuando, capturan cosas que nadie puede explicar. Estos son los 10 castillos más aterradores del mundo, clasificados según cuán tenebroso fue realmente su pasado. En 10ª posición, Burg Eltz, Alemania. El castillo de Eltz nunca ha sido conquistado, jamás fue incendiado, nunca cayó en manos de un ejército enemigo. Durante más de 800 años, ha permanecido en un estrecho valle en el oeste de Alemania, rodeado por un río en 3 de sus lados, intocable ante las guerras que lo arrasaron todo a su alrededor. 33 generaciones de la misma familia han habitado entre estos muros, y en algún lugar de su interior hay una habitación que ha permanecido cerrada bajo llave desde tiempo inmemorial, y sus actuales dueños no hablan de ella. La mayoría de los castillos tan antiguos son museos. Piedra fría, cordones de terciopelo, carteles plastificados que explican lo sucedido siglos atrás. Pero el castillo de Eltz es diferente. Aquí vive gente. Una familia sigue recorriendo estos pasillos, sigue durmiendo tras estos muros, sigue pasando junto a las mismas armaduras que sus ancestros vistieron en combate real. Las armas expuestas no son meras decoraciones, llevan las marcas del uso, no las de haber estado guardadas en un almacén. El castillo creció a lo largo de 3 siglos, construido por diferentes ramas de la misma familia al mismo tiempo. En un momento dado, 3 unidades familiares separadas compartían la estructura, cada una con su propia entrada, sus propias plantas, sus propias reglas. Compartían muros, compartían escaleras, pero no siempre compartieron la paz. Hay pasillos en el castillo de Eltz que conectaban a familias que no se hablaban, cruzándose en silencio por corredores apenas lo suficientemente anchos para una sola persona. Una de esas ramas se extinguió por completo. Su sección del castillo fue sellada. No fue renovada, no fue convertida, simplemente sellada. Los muebles se quedaron, las pertenencias personales también. Todo lo que estaba sobre la mesa la última vez que alguien se sentó a comer se quedó exactamente donde estaba. Esa ala existe hoy tal como se dejó, intacta, porque nadie de la línea familiar superviviente ha tomado nunca una decisión sobre qué hacer con ella. O quizás porque a nadie le apetece particularmente entrar. Los visitantes que han recorrido esa sección describen una sensación particular de incomodidad. No miedo exactamente, sino la sensación de estar en un lugar al que no se debería haber accedido. Un espacio que todavía pertenece a personas que ya no están para objetar tu presencia. Algunos guías, según se dice, se niegan a conducir grupos por ese corredor en particular después del anochecer. No por ninguna norma, simplemente porque prefieren no hacerlo. Hay un detalle más que rara vez se incluye en el recorrido oficial. En la armería, entre espadas, ballestas y cotas de malla pulidas por el uso real de las manos, hay un conjunto de armadura personal perteneciente a una condesa. Una armadura de mujer. Hecha no para una ceremonia, no para exhibición, sino para ser usada en combate. Su nombre era Agnes. La familia tampoco habla mucho de lo que le sucedió a ella. Ninguna leyenda de fantasmas está oficialmente asociada al castillo de Eltz. Ni apariciones documentadas, ni investigaciones paranormales, ni leyendas susurradas transmitidas de generación en generación en el pueblo. Y de algún modo, eso lo hace aún peor. Porque un castillo con una historia de fantasmas tiene una explicación. El castillo de Eltz simplemente tiene una habitación cerrada con llave, una familia que no habla de ella y 800 años de silencio ininterrumpido. 9º puesto. Castillo de Himeji, Japón.
Himeji es el castillo más visitado de Japón. Aparece en postales, en películas, en revistas de viajes. Sus paredes blancas, sus elegantes tejados curvos, rodeado de cerezos en flor durante la primavera. Desde lejos, parece sacado de un lienzo, como una obra de arte. De esos lugares que te obligan a detener el paso y simplemente contemplar, absorto. Pero si te acercas, la historia toma un giro diferente. El castillo fue construido en el siglo XIV y expandido durante los 300 años siguientes por diferentes señores, cada uno añadiendo nuevas murallas, nuevas torres, nuevas capas de corredores. Su diseño fue concebido deliberadamente para confundir a los invasores. Escaleras que no llevaban a ninguna parte, giros que se doblaban sobre sí mismos, senderos que parecían avanzar pero te devolvían exactamente al punto de partida. Soldados que conocían el castillo como la palma de su mano podían navegarlo en la oscuridad. Los demás vagarían sin rumbo hasta ser encontrados. Algunas personas, según la historia local, nunca fueron encontradas. La historia más persistente ligada a Himeji es la leyenda de Okiku, una sirvienta acusada de haber perdido uno de los 10 preciados platos de su amo. Ella no lo había perdido. El plato había sido escondido deliberadamente, como una trampa, por un hombre cuyas insinuaciones había rechazado. Al no poder presentarlo, fue asesinada y su cuerpo arrojado al pozo en el patio del castillo. Según cada versión de la historia contada en esta región durante los últimos 4 siglos, su voz todavía puede escucharse por la noche, contando 1, 2, 3, hasta el 9, y luego se detiene, porque el 10º plato nunca fue encontrado. El pozo aún existe. Se encuentra en los terrenos del castillo, sellado con una tapa de madera. Turistas lo fotografían cada día sin saber realmente lo que están capturando. La leyenda de Okiku no se quedó entre las paredes del castillo. Se extendió por todo Japón. Se convirtió en una obra de kabuki, en una función de marionetas bunraku, en una historia contada a los niños como advertencia sobre la crueldad y la injusticia. Siglos después, encontró su camino hacia el horror moderno. Algunos investigadores trazan una línea directa desde el pozo de Okiku hasta la imaginería de Ringu, una de las películas de terror más influyentes jamás realizadas. Una mujer, un pozo, una presencia que se niega a desvanecerse. El castillo legó a Japón uno de sus miedos más ancestrales, y ese miedo nunca se desvaneció por completo. Lo que hace que Himeji sea verdaderamente inquietante más allá de sus leyendas es la propia arquitectura. Los pisos superiores son accesibles por escaleras tan empinadas que se asemejan más a escalas, de esas que requieren ambas manos y plena concentración. Cuanto más asciendes, más pequeñas se vuelven las ventanas, más bajos se cierran los techos, más las paredes parecen apretarse hacia adentro. El piso más alto es una única habitación pequeña, silenciosa de una manera que se siente intencionada. Señores venían aquí solos para tomar decisiones que afectarían a miles de personas, sobre guerras, sobre ejecuciones, sobre quién viviría y quién no. La habitación no tiene decoración, ni trono, ni mesa, ni ventana con vistas. Solo 4 paredes y el peso de cada decisión tomada dentro de ellas. Existe una creencia local entre algunos de los empleados más antiguos del castillo, algo que no encontrarás impreso en ningún folleto, que los pasillos del 3er piso se sienten diferentes al anochecer que a mitad del día. No visualmente, solo en la forma en que el sonido se comporta, la forma en que los pasos resuenan un poco más de lo que deberían, la manera en que un pasillo que estaba vacío hace un momento, de alguna manera se siente ocupado. Las flores de cerezo son preciosas en abril. Las multitudes son densas, el ambiente es festivo, la luz es perfecta para las fotografías. Y en algún lugar, bajo las piedras del patio, en el fondo de un pozo sellado, algo sigue contando hasta el 9. Posición 8.
Castillo de Predjama, Eslovenia. Hay un castillo construido en la boca de una cueva a mitad de camino de un acantilado de 100 metros en Eslovenia. No cerca de un acantilado, no encima de uno. Dentro de él, encajado en la pared rocosa como si hubiera brotado de ella en lugar de haber sido construido. Desde el valle de abajo, parece menos un edificio y más como si la montaña hubiera decidido echarse un rostro. El castillo de Predjama ha existido de alguna forma desde el siglo XII. Pero la historia que lo define pertenece a un solo hombre, Erasmo de Lueg, caballero, señor feudal bandido y posiblemente el ser humano más testarudo de la historia medieval europea. Erasmo se enemistó con el Sacro Emperador Romano. Esto no fue un error menor. Un ejército imperial fue enviado para lidiar con él, y en lugar de huir o rendirse, Erasmo se retiró a Predjama y simplemente se negó a salir. El ejército estableció posiciones de asedio en el valle de abajo. Esperaron. Bloquearon cada ruta de suministro que pudieron encontrar. Estaban seguros de que el hambre haría lo que los soldados no habían logrado. Lo que no sabían era que detrás del castillo, adentrándose profundamente a través del sistema de cuevas dentro del acantilado, había un túnel. Un pasaje secreto que emergía a kilómetros de distancia en el bosque, completamente invisible desde el valle. Erasmo lo usó durante más de un año, recibiendo suministros, lanzando incursiones y en un momento, según se cuenta, dejando caer cerezas frescas sobre los muros del castillo, justo delante del ejército sitiador, solo para dejar bien claro que no sentía ni la más mínima pizca de hambre. El asedio duró 12 meses. Erasmo no fue derrotado por el ejército acampado a sus puertas. Fue traicionado por alguien dentro del castillo, un sirviente que hizo una señal a las fuerzas imperiales con una vela en una ventana en el momento exacto en que Erasmo estaba en la letrina. Un solo disparo de cañón impactó en la esquina de la muralla exterior precisamente en ese instante. El caballero que había sobrevivido un año de asedio, que había humillado a un ejército imperial, que había convertido una cueva en una fortaleza inexpugnable, murió en el único lugar y en el preciso instante en que la roca sobre él no le ofrecía ninguna protección. El túnel secreto todavía existe. Los visitantes pueden caminar por él hoy, avanzando agachados por pasajes estrechos en la oscuridad, con las manos sobre la fría y húmeda piedra, el sonido del agua goteando en algún lugar más profundo del sistema de cuevas. El túnel se adentra tanto que la luz de la entrada desaparece por completo antes de que aparezca la luz de la salida. Hay un tramo en el medio donde no hay nada en ninguna dirección, solo la oscuridad más absoluta. El castillo sobre él sigue intacto. La habitación donde Erasmo dormía, el salón donde comía, la ventana desde la cual vio a todo un ejército fracasar en su intento de alcanzarlo, todo sigue en pie. Y en algún lugar de los muros, o eso te susurrarán los guías locales si preguntas, todavía hay un candelabro con forma de mano. Nadie recuerda de qué mano fue modelado. Nadie tiene especial interés en saberlo. El séptimo puesto es para el Château de Brissac, el castillo más alto de Francia, con 7 pisos, 200 habitaciones y techos pintados por artistas cuyos nombres resuenan en los libros de historia del arte. Alberga en su interior su propio teatro de ópera, un escenario privado concebido para funciones que nunca requirieron una audiencia pública. El actual duque de Brissac aún reside aquí. Su familia lo ha poseído durante 500 años, y en algún lugar del ala norte, en una habitación a la que la familia simplemente llama la Sala de la Torre, existe una presencia que nunca se ha ido. La historia comienza en el siglo XV, antes de que la estructura actual fuera erigida en este lugar. Jacques de Bresset encontró a su esposa Charlotte junto a su amante en el castillo. Lo que siguió no fue una confrontación, ni un escándalo discretamente zanjado con abogados y misivas. Jacques los mató a ambos. Los detalles en los registros históricos no son amables. Charlotte de Bresset, hija del rey Carlos VII de Francia, murió en su propio dormitorio,
en su propio hogar, a manos de su marido. Y el asunto se saldó con una multa, porque Jacques de Brézé era un hombre poderoso, y los hombres poderosos en el siglo XV no eran ahorcados por crímenes cometidos contra sus esposas. El castillo actual fue construido sobre ese sitio décadas después. La sala de la torre se encuentra aproximadamente donde alguna vez estuvo el dormitorio de Charlotte. Los huéspedes que se han alojado una noche en Brissac, y es posible reservar una habitación aquí, el duque alquila partes del castillo, relatan haber escuchado sonidos de esa ala en las primeras horas de la madrugada. No sonidos dramáticos, ni cadenas ni gritos, algo más silencioso y de alguna manera peor. El sonido de un movimiento en una habitación que debería estar vacía, pisadas que se detienen precisamente cuando tú te paras a escucharlas. La figura que ha sido reportada de manera más consistente a lo largo de los siglos siempre es descrita de la misma forma. Una mujer con un vestido verde, el rostro parcialmente oculto, visible al final de los corredores o a través de los umbrales de las puertas. Nunca se acerca, nunca habla. Siempre a una distancia apenas demasiado lejana como para verla con claridad. El personal del castillo la llama la Dame Verte, la Dama Verde. Lo dicen como se nombra a alguien con quien se ha aprendido a convivir, más que a alguien a quien se teme. Lo que las guías turísticas mencionan con menos frecuencia es que el cuerpo de Charlotte nunca fue encontrado dentro de los muros del castillo. Jacques afirmó haberlo retirado. Los registros históricos no confirman dónde fue sepultada o si fue sepultada en absoluto. 500 años de reformas, de nuevos suelos colocados sobre los viejos, de muros erigidos contra otros muros, y nadie ha indagado con demasiada cautela qué podría haber en su interior. El teatro de ópera todavía acoge funciones. El duque sigue viviendo en el piso de arriba. La cena se sirve en el gran salón, bajo techos pintados. El vino es excelente, y el ala norte está justo allí, al final del pasillo, y la puerta de la sala de la torre siempre está cerrada. Sexto puesto es para el castillo de Frankenstein. Y sí, el nombre es real, el castillo es real, y la conexión con el monstruo de Mary Shelley es mucho más intrincada de lo que la mayoría de la gente imagina. Se alza sobre una colina en la llanura del Rin, en Alemania, visible a kilómetros de distancia, con sus torres en ruinas capturando el viento de tal forma que el bosque circundante parece respirar. El castillo data del siglo XIII. Durante la mayor parte de su historia, fue un lugar sin particularidades, una fortaleza alemana menor que cambió de manos varias veces y que poco a poco cayó en la decadencia. Luego, a principios del siglo XVIII, un hombre llamado Johann Conrad Dippel nació entre sus muros, y el castillo de Frankenstein dejó de ser un lugar sin particularidades. Dippel fue un teólogo, un alquimista, y según la mayoría de los relatos de la época, alguien cuyos experimentos trascendieron con creces los límites de lo que su era consideraba aceptable. Se obsesionó con la idea de transferir el alma humana de un cuerpo a otro, no como un concepto filosófico, sino como un procedimiento práctico que creía poder llevar a cabo realmente. Trabajó con restos humanos. Desarrolló una sustancia que llamó aceite de Dippel, destilada de huesos y otros materiales biológicos, la cual, según afirmaba, podía prolongar la vida humana indefinidamente. Lo puso a prueba, documentó los resultados, y esa documentación le sobrevivió. Finalmente, fue expulsado del castillo, y luego de varios países de forma consecutiva, cada expulsión basada en una variante de la misma queja, que sus experimentos habían ido mucho más allá de lo que cualquiera consideraba tolerable, y que los detalles no eran algo que las autoridades quisieran dejar constancia por escrito. Mary Shelley viajó por la región del Rin en 1814, 2 años antes de comenzar a escribir Frankenstein. Pasó a pocos kilómetros del castillo. Sus diarios de viaje de ese periodo describen el paisaje con todo lujo de detalles. Si escuchó historias locales sobre Dippel,
Si el nombre del castillo se alojó en algún rincón de su memoria, si la conexión es directa o puramente casual, nadie ha podido afirmarlo con certeza. Lo que sí es innegable es que un hombre real, en un castillo real con ese mismo nombre, dedicó su vida a intentar animar tejido muerto y transferir almas entre cuerpos, un siglo antes de que su novela fuera publicada. Las ruinas están abiertas a los visitantes. Cada octubre, la zona circundante celebra un festival. Disfraces, decoraciones, representaciones teatrales escenificadas entre los muros derruidos. Miles de personas acuden cada año para celebrar a un monstruo. La mayoría de ellos ignora que la historia verdadera, la documentada, la que realmente sucedió entre estas piedras, no necesita de ficción alguna. El quinto lugar lo ocupa el castillo de Edimburgo. Y si alguna vez has estado en esa roca volcánica en medio de la ciudad, mirando las calles que se extienden a tus pies, ya sabes que hay algo en él que se siente mal, de una manera difícil de explicar. No está abandonado, ni remoto, ni oculto. Una de las atracciones turísticas más visitadas de Europa se asienta sobre 1000 años de guerras, ejecuciones y encarcelamientos, y la ciudad simplemente se construyó a su alrededor y continuó adelante. La propia roca ha sido ocupada durante más de 3000 años. El castillo, tal como existe hoy, comenzó a tomar forma en el siglo XII, y a partir de ese momento, casi cada década de su historia contiene algo que terminó mal para alguien. Los prisioneros eran mantenidos en bóvedas debajo del castillo, tan profundas y húmedas que muchos de ellos jamás volvieron a ver la luz del día. Se quemaron brujas en la explanada, la misma explanada donde los turistas hacen cola para el Military Tattoo cada agosto. El número exacto de ejecuciones que tuvieron lugar en ese terreno nunca se ha calculado por completo, porque durante una parte significativa de la historia del castillo, nadie llevaba registros cuidadosos. En el año 2001, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo llevó a cabo lo que se convirtió en la investigación paranormal más grande jamás realizada en un entorno científico controlado. Enviaron a 200 voluntarios a las bóvedas del castillo, personas a las que no se les había dicho nada sobre la historia de las áreas específicas a las que entraban, ni sobre lo que se había reportado previamente allí. A los voluntarios se les pidió simplemente que anotaran cualquier cosa inusual que experimentaran. Los resultados fueron difíciles de desestimar. Voluntarios en ciertas salas reportaron las mismas sensaciones de forma independiente. Una presencia en un rincón específico, un descenso repentino de la temperatura cerca de una pared en particular, la sensación de ser observados desde una ubicación precisa que diferentes personas identificaron sin comunicarse. Varios voluntarios en la misma bóveda reportaron haber visto una figura que coincidía con la misma descripción. Ninguno de ellos había hablado entre sí antes de entregar sus notas. Los investigadores publicaron sus hallazgos. No afirmaron que el castillo estuviera encantado. Declararon que algo en esas salas específicas producía respuestas consistentes y repetibles en personas que no tenían conocimiento previo de lo que otros habían experimentado allí. No pudieron explicarlo. Así lo consignaron en el artículo. Debajo del gran salón se encuentra una serie de bóvedas que fueron selladas en el siglo XVIII y olvidadas durante casi 200 años. Cuando fueron redescubiertas y abiertas, los interiores estaban en gran parte intactos. Las paredes aún conservaban las marcas dejadas por las personas allí encarceladas. Arañazos en la piedra, nombres, fechas. En una bóveda, el dibujo de un barco, trazado con esmero por alguien que probablemente nunca volvería a ver el mar. El castillo está abierto todos los días. La cafetería sirve una buena sopa. La explanada es hermosa bajo la luz de la tarde. Y bajo tus pies, si sabes dónde pararte, hay salas a las que 200 extraños entraron por separado y salieron describiendo exactamente lo mismo. El cuarto lugar pertenece al castillo de Corvin, en Rumanía. Y en el momento en que lo ves, algo te chirría antes de que puedas identificar exactamente qué es. Demasiadas torres,
demasiadas agujas. Las proporciones están un poco desajustadas de una manera que tarda un momento en asimilarse, como un castillo normal pasado por un filtro que lo hizo todo un poco demasiado afilado, un poco demasiado vertical, un poco demasiado ansioso por ser visto desde lejos. El castillo fue construido en el siglo XV por Juan Hunyadi, uno de los comandantes militares más poderosos de la historia de Europa del Este. Se asienta sobre un desfiladero de río en Transilvania, lo que ya te dice algo sobre las intenciones de las personas que eligieron esta ubicación. El desfiladero no es casualidad. El desfiladero es el quid de la cuestión. Vlad III, el hombre que la historia conoce como Vlad el Empalador, el hombre cuyos métodos inspiraron la leyenda de Drácula, estuvo aprisionado aquí durante 7 años. No como invitado, sino como cautivo, retenido por los Hunyadi mientras se negociaban diversos acuerdos políticos a su alrededor. 7 años dentro de estas paredes, en un castillo diseñado por un hombre que entendía que la arquitectura podía ser una forma de presión psicológica. ¿Qué pensó Vlad durante esos 7 años? ¿A qué conclusiones llegó? ¿Qué patrones de pensamiento se solidificaron en la oscuridad? El registro histórico no lo dice. Lo que hizo en las décadas posteriores a su liberación está ampliamente documentado, pero la historia que perdura en la memoria de la gente no es sobre Vlad, es sobre el pozo. El pozo del castillo de Corbin tiene 28 metros de profundidad, excavado en roca maciza. A 3 prisioneros les tomó 30 años cavarlo. 3 hombres a quienes se les dijo, al principio, que si encontraban agua, se les concedería la libertad. Cavaron. Durante 30 años cavaron, atravesando capas de roca que habrían doblegado a la mayoría de las personas en cuestión de meses. Alcanzaron el agua. Completaron el pozo que todavía hoy se encuentra en el patio del castillo, aún en funcionamiento, aún conteniendo agua de la misma fuente que esos 3 hombres pasaron sus vidas buscando. No fueron liberados. Las fuentes históricas difieren sobre lo que exactamente les ocurrió, pero ninguna de las versiones tiene un final feliz. En la pared interior del pozo, a una profundidad que requería esfuerzo para alcanzar, alguien grabó una inscripción en la piedra. Se traduce aproximadamente como «Tienes agua, pero no alma». Nadie sabe con certeza cuál de los 3 hombres la grabó, ni exactamente cuándo, ni si fue tallada antes o después de que entendieran que la promesa que se les hizo no se cumpliría. La inscripción sigue ahí. El pozo sigue ahí. Los visitantes pueden asomarse a él cualquier tarde, y si la luz es la adecuada, pueden ver el agua en el fondo. La misma agua que 3 hombres pasaron 30 años y toda su vida intentando alcanzar. El castillo cobra una entrada de unos pocos euros. El patio es agradable en verano, y en el fondo de un agujero en la tierra, en letras grabadas por alguien que ya no tenía nada que perder, las palabras siguen ahí. El tercer lugar se lo lleva la Torre de Londres, y su nombre es tan familiar, tan arraigado en el turismo, las postales y el boato real, que es fácil olvidar lo que el edificio es en realidad. Quítale a los Beefeaters con sus trajes, las joyas de la corona tras sus cristales, la tienda de recuerdos junto a la salida, y lo que queda es una prisión. Una de las prisiones más eficientes y mejor documentadas de la historia de la humanidad, que funcionó ininterrumpidamente durante más de 900 años, en el corazón de la que ahora es una de las ciudades más caras del planeta. La torre fue construida por Guillermo el Conquistador en 1066, inmediatamente después de su invasión de Inglaterra, específicamente para recordar a la población de Londres lo que acababa de sucederle a su país. No fue nada sutil al respecto. La piedra caliza blanca fue importada de Normandía, piedra extranjera, visiblemente diferente de todo lo que la rodeaba, colocada deliberadamente en el centro de la ciudad como una declaración que era arquitectónica antes que cualquier otra cosa. Decía, estamos aquí, construimos esto y no nos vamos. Durante los siguientes 9 siglos, la torre devoró gente. Los reyes enviaron aquí a sus enemigos. Luego enviaron a sus amigos.
Luego enviaron a sus esposas. Ana Bolena fue encarcelada en la torre en 1536 y ejecutada en el césped dentro de las murallas. No fuera, no en un patíbulo público, sino en privado, dentro del propio castillo, lo que se consideraba un privilegio. Su hija Isabel fue retenida aquí 18 años después, caminando por la misma puerta por la que había entrado su madre y de la que nunca salió. Isabel sobrevivió, la mayoría no lo hizo. Los dos príncipes son la historia que se niega a cerrar. Eduardo V y su hermano menor Ricardo, de 12 y 9 años, fueron confinados en la torre en 1483 por su tío, quien luego se autoproclamó Ricardo III. Los niños fueron vistos jugando en los terrenos de la torre durante el verano de ese año. Después de agosto no hay más avistamientos. Ningún anuncio, ningún funeral, ninguna explicación. Simplemente dejaron de aparecer, y Ricardo III se convirtió en rey, y nadie en una posición de poder hizo demasiadas preguntas sobre el paradero de dos niños. 2 siglos después, unos obreros que renovaban una escalera dentro de la torre descubrieron un cofre de madera enterrado bajo las piedras. Dentro había los esqueletos de 2 niños, cuyos tamaños eran consistentes con las edades de los príncipes en el momento de su desaparición. Los huesos fueron reenterrados en la abadía de Westminster por orden del rey Carlos II. Nunca se ha probado de forma concluyente si pertenecían a los príncipes. El cofre no fue conservado. La ubicación exacta del descubrimiento no fue documentada con cuidado. Era el siglo XVII y estas cosas se manejaban de otra manera en aquella época. La torre está abierta 6 días a la semana. Millones de personas la visitan cada año. Los cuervos son alimentados cada mañana por un maestro de cuervos designado, porque una leyenda sostiene que si los cuervos alguna vez se van, el reino se desmoronará. Y por eso a los pájaros se les cortan las alas y viven sus vidas dentro de las mismas murallas que devoraron a todos los demás. En algún lugar bajo los adoquines, bajo la tienda de recuerdos y las visitas guiadas y la audioguía en 14 idiomas, las piedras que Guillermo trajo de Normandía siguen ahí. Siguen siendo las mismas piedras. Aún atesoran todo lo que alguna vez las marcó. El segundo puesto es para el castillo de Bran, en Rumanía, y antes que nada, hay que dejar una cosa bien clara. La conexión con Drácula es real, pero no es lo que la mayoría de la gente cree. El castillo no inspiró directamente la novela de Bram Stoker. Stoker nunca pisó Rumanía. Pero el hombre cuya vida se convirtió en la materia prima de la leyenda, Vlad III, Vlad el Empalador, voivoda de Valaquia, sí tuvo una relación documentada con este castillo, y la verdadera historia de esa relación es considerablemente más oscura que cualquier ficción que se haya construido sobre ella. El castillo de Bran se asienta sobre un peñasco rocoso en la frontera entre Transilvania y Valaquia, controlando un paso de montaña que era una de las rutas más estratégicamente importantes de la Rumanía medieval. Fue construido en el siglo XIV, cambió de manos repetidamente y sirvió en varios momentos como puesto de aduanas, guarnición militar y residencia real. Vlad lo utilizó. ¿Cómo y durante cuánto tiempo exactamente sigue siendo objeto de debate histórico? Pero su presencia aquí está documentada, y su presencia en cualquier lugar tiende a dejar una huella particular en los registros históricos. Vlad III gobernó Valaquia en 3 ocasiones a lo largo de una turbulenta carrera política, y su método principal para tratar con los enemigos era el empalamiento, una forma de ejecución diseñada no solo para matar, sino para ser vista. Organizó empalamientos masivos en las afueras de sus territorios, creando bosques de estacas visibles desde la distancia, con la intención de comunicar algo específico a cualquiera que se acercara. Funcionó. Ejércitos otomanos que superaban en número a sus fuerzas se retiraron tras encontrarse con lo que encontraron a las afueras de sus ciudades. El sultán Mehmed II, quien había conquistado Constantinopla y que nunca se había echado atrás ante nada, según se cuenta, miró lo que Vlad había construido y ordenó la retirada.
La historia de los embajadores otomanos está documentada en múltiples fuentes. Una delegación llegó para negociar y se negó a quitarse los turbantes en presencia de Vlad, alegando costumbre religiosa. Vlad lo consideró un insulto. Hizo que les clavaran los turbantes a la cabeza con pequeños alfileres de hierro para que, según explicó, nunca tuvieran que quitárselos de nuevo. Los embajadores sobrevivieron, regresaron a Constantinopla y entregaron su informe. Las relaciones diplomáticas no mejoraron. Lo que el castillo de Bran alberga hoy es una experiencia turística cuidadosamente gestionada, habitaciones amuebladas al estilo de la época, fotografías de la familia real que lo poseyó más tarde, un pequeño museo en el patio. El castillo es realmente hermoso, encaramado sobre colinas boscosas, el tipo de lugar que se ve exactamente como debería verse. Eso es parte de lo que lo hace inquietante. La estética es perfecta. Las proporciones son exactamente las correctas. Parece como si alguien hubiera construido un decorado para una película de terror y luego lo hubiera envejecido durante 600 años. El paso bajo el castillo fue utilizado durante siglos después de la época de Vlad. Mercaderes, ejércitos, viajeros moviéndose entre Transilvania y Valaquia, todos ellos pasando por la sombra de estos muros. Algunos conocían la historia, otros no. El aire de la montaña es frío incluso en verano, y el bosque se acerca por ambos lados de la carretera, y el castillo observa todo lo que se mueve por el valle de abajo con la misma paciencia que ha mantenido durante 600 años. Y el puesto número 1, el castillo más terrorífico de esta lista, es para el castillo de Houska en la República Checa. No por las guerras libradas en sus alrededores, no por las personas encarceladas en él. El castillo de Houska se gana su lugar en la cima de esta lista por la razón principal de su construcción, y ese motivo no tiene paralelo en la historia de la arquitectura humana. El castillo fue construido en el siglo XIII por Ottokar II de Bohemia. Desde fuera parece una fortaleza medieval común y corriente. Muros gruesos, una capilla, un patio interior, torres en las esquinas. Pero cuando uno empieza a hacerse preguntas prácticas sobre Houska, las respuestas dejan de tener sentido. No hay ninguna fuente de agua dentro de sus muros. No había cocina en la estructura original, ni establos, ni barracones, ni almacén para provisiones. El castillo se alza en medio de un denso bosque sin ningún valor estratégico, sin caminos que controlar, sin fronteras que defender, sin ciudades que proteger. Las ventanas de la planta baja dan hacia el patio interior en lugar de hacia afuera, lo cual es contrario a toda lógica defensiva sobre la que se erigía la arquitectura militar medieval. Houska no fue construido para mantener a la gente fuera, fue construido para mantener algo dentro. Debajo del suelo de la capilla hay un agujero. Fuentes medievales lo describen como insondable, un pozo que se hundía en la oscuridad y que nadie que lo investigó pudo cartografiar por completo. La leyenda local, documentada en crónicas que son anteriores a la construcción del castillo, describe criaturas que emergían de ese agujero. Figuras mitad animales, mitad humanas, vistas en el bosque que rodeaba el lugar. Siluetas oscuras moviéndose en los límites de la luz de las hogueras. El tipo de descripciones que los escritores medievales, quienes poseían un rico vocabulario para los fenómenos sobrenaturales y no solían ser reacios a usarlo, aún así tuvieron dificultades para plasmar con lenguaje preciso. Según se cuenta, Ottokar II necesitó voluntarios para ser bajados al agujero con una cuerda antes de que comenzara la construcción, para evaluar lo que había allí abajo. Según los relatos de las crónicas, el primer hombre que fue bajado al pozo empezó a gritar casi de inmediato y fue izado de vuelta. Había envejecido. De forma visible, drástica, en cuestión de minutos. Su cabello había cambiado. Su rostro había cambiado. Murió 2 días después sin dar un relato coherente de lo que había visto. El segundo voluntario se negó rotundamente a ser bajado. La construcción comenzó poco después y la capilla fue erigida directamente sobre el agujero,
El suelo fue colocado y el pozo fue sellado con piedra y plomo. La capilla que se encuentra sobre él hoy día contiene frescos inusuales incluso para los estándares del arte religioso medieval. Las pinturas muestran a un arquero zurdo, siendo la zurdera en la iconografía medieval asociada específicamente con el mal, y una escena que los investigadores nunca han logrado explicar por completo, representando figuras que no se corresponden con ninguna narrativa religiosa estándar. Alguien eligió estas imágenes deliberadamente para esta capilla específica, en este lugar concreto. La elección no fue aleatoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon Houska y realizaron experimentos allí por razones que nunca fueron desclasificadas por completo. Lo que buscaban, lo que encontraron, a qué conclusiones llegó su investigación, la documentación que sobrevivió a la guerra no lo revela. El castillo fue abandonado después de la guerra y permaneció vacío durante décadas. El agujero bajo el suelo de la capilla nunca ha sido reabierto. La piedra y el plomo colocados sobre él en el siglo XIII permanecen en su lugar. El castillo está abierto a los turistas. La capilla es accesible. Puedes pararte sobre ese suelo, sobre esas piedras, y mirar esos extraños frescos en las paredes, y saber que en algún lugar, directamente bajo tus pies, sellado durante 8 siglos, se encuentra la razón por la que este edificio existe.